¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, una vez más, estamos en este medio para ofrecerles una entrevista, la última de la serie. Habíamos hecho una serie de entrevistas con motivo del homenaje a Camiri y hoy día quiero cerrar con un entrevistado de lujo. Se trata del doctor Jaime Rodas Plata. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto tenerlo como mi invitado para esta entrevista. Muchísimo gusto, querido Napo. Una alegría poder conversar con vos, verte. Vos sos un camireño destacado. Siempre te hemos visto, bueno, en los medios públicos cuando eras diputado. Y bueno, como persona igual, creo que siempre nos vemos, nos encontramos y veo tus inquietudes. Como esta entrevista seguramente es parte de tus actividades. Bueno, vos fuiste, creo, periodista, empezaste como periodista y bueno, me imagino que seguís en el tema de los medios de comunicación. Así es, doctor. Y digo que es una entrevista muy especial, uno, por la personalidad del doctor Jaime Rodas Plata, a quien he invitado, pero también porque a través de esta entrevista quiero rendir un homenaje a los luchadores cívicos de una gran talla, una enorme talla, que vinieron luchando desde la década de los 70, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de eso. Y por cierto, también quiero permitirme una licencia en esta entrevista, que a través de esta conversación con el doctor Jaime Rodas Plata, quiero rendir un homenaje a mi primo hermano Milton Ardaya Domínguez, que fue parte de esa generación de luchadores y que falleció hace exactamente un mes. Doctor, vamos con usted. Usted, camireño, se va a formar a Tarija, de ahí regresa y muy jovencito comienza en las luchas cívicas. Eh, ¿Cuáles eran los problemas por los que había que luchar en aquella época? Bueno, Napo, y como camireño que soy, yo recuerdo que a los 8 o 9 años íbamos con 20 niños, jóvenes y adultos a traer agua del río porque no había agua en Camiri. Entonces, yo con mi baldecito de 4 litros llegaba con 2 litros o con uno, pero ya íbamos al río, a la zona, a ver la zona de la, es Granja más o menos, de ahí. Uh -huh. Y los viejos llevaban un medio turril con unas orejas y un palo. Entonces yo me crié así y luego llenábamos turriles y como yo era el hijo mayor, yo iba a traer, a buscar la penca en el campo. Había una penca con la que atraábamos agua. Entonces, Claro. yo me crié así, me crié bañándome desnudo en niño en las calles de barro, patinando, caminando en los zanjones que había en mi pueblo. Entonces, cuando fui a estudiar a Tarija en el año 66, y estuve 5 años y uno de Yapa porque Banzer clausuró las universidades. Entonces yo viví en un pueblo bien, donde había buena energía eléctrica, había agua potable, buenas carreteras. Y cuando vuelvo a mi pueblo el año 72, ya con el título en la mano de abogado, entonces, caramba, la rebeldía se, se incendió. Y bueno, no solo yo, sino que también estaban de vuelta otros camireños que también fueron a formarse como Papi Claure y a ver otros más, bueno, no, Enrique Parada. Y de ahí fue que estando el gobierno de Banzer, un gobierno militar, dictatorial, donde era peligroso ser líder, entonces tomamos las riendas del comité cívico prácticamente. Me impuso Enrique Prada. Enrique Prada en ese momento era presidente del Comité Pro Intereses de Camille el año 72, 72, 73. Yo llegué el 72 y él me dijo, bueno, vení, vos vas a ser vicepresidente. El 73 él se va a terminar sus estudios, sacar su título y me deja de presidente cívico porque no, nadie quería ser dirigente por los peligros de ser agarrado preso, hecho desaparecer en los tiempos de los gobiernos militares. Y ahí aparece Milton Ardaya.
bueno, como nadie quería, eh, eran pocos los que aceptaban, y bueno, todos jóvenes. ¿Y cómo es el joven? El joven es impulsivo, es brioso, es valiente, pero también insensato, ¿no? Bueno, la cosa es que puros jóvenes insensatos, Pocho Vaca, Milton Ardaya, otros que no me acuerdo, este, agarramos el comité cívico y ahí vinieron las grandes luchas, los grandes peligros, porque nosotros decretábamos un paro y al otro día el comandante me mandaba 2 PM a mi oficina y me decían, dice mi comandante que se presente. Ya díganle que voy enseguida. No, ha dicho que lo acompañemos. Así era. Así que con mis 2 PM, y como no teníamos, no en esa época no había teléfono, no había celular, no, y teléfono fijo era un lujo, ¿no? Yo estaba empezando de abogado. Yo comía en la olla grande, pues durante 2 o 3 años con mi papá en la 1 de mayo. Entonces le decía a mi esposa, manda a avisar a los demás dirigentes hasta que los pillaban. Bueno, yo ya conversaba con los comandantes. Y entre las cosas gratas, digamos, era que yo llegaba donde el comandante y me decía, ¿por qué, doctor? Este paro, usted sabe que el general Vance está pregonando paz, orden y trabajo. Y estas cosas perjudican el trabajo del gobierno y no puede ser. Y siempre en estos movimientos están metidos los comunistas, los extremistas. Entonces yo le decía, oye, comandante, ¿qué tal la luz que tiene aquí en su villa militar? ¿Cuál luz? No tenemos luz. Hay un foquito que alumbra menos que un fósforo. Por eso es el paro, por eso es la huelga. ¿Y el agua que toma, qué tal? ¿Cuál agua? Yo mando a mi cisterna a traerme agua turbia todavía. Por eso es el paro. Y que usted ha viajado a Santa Cruz, la otra semana ha ido y ha tardado 3 días porque la carretera deshecha, plantada, corte, por eso es el paro. Entonces, los comandantes resultaban nuestros vínculos, como solo ellos tenían la radio, ese tipo de radio que había antes. Entonces, a través de ellos, los telegramas iban y volvían al gobierno cuando hacíamos un paro, decretábamos un paro. Pero en todo esto, ¿quién estaba a mi lado permanentemente? Milton Ardaya, pese a que él, por su postura, él era un político de izquierda, pero extrema, ¿no? Entonces lo perseguían, lo agarraron preso varias veces, pero, pero más podía su amor por el pueblo, y inquieto, y miércoles. Era el hombre de la dinámica, digamos, porque, a ver, no teníamos oficina, el comité cívico funcionaba en mi bufete y mi máquina de escribir, mi maquinita portátil chiquitita, mi papel, eso era el comité cívico, pero ya con la ayuda de Milton, José Simoni, este, José Simoni, como él era administrador de YPFB, nos dio una función de cine cada 15 días, me parece. Y de ahí empezamos a tener fondos para los viajes que se necesitaban. ¿Y quién era el viajero? Era Milton. Entonces, pero en todo este tiempo de lucha, de pelea, los sobresaltos para todos eran grandes, pero el doble de sobresalto era para Milton y más seguramente para su esposa, porque caramba, son las esposas las que sufren. No sé si en esa época Milton ya tenía hijos, pero yo creo que no tenía en esa época. Hablamos del 73 al 79, ya nosotros tuvimos 6 años, no porque éramos los mejores, sino que porque nadie quería, nadie quería. Enrique Eran Parada, épocas muy difíciles, pues muy muy complicadas, difícil. ¿no? Era en medio de un gobierno militar con dictadura. Ahora, entre los comandantes de la cuarta división de la época, tengo la impresión, por lo menos por lo que yo escuchaba a mi padre, escuchaba en los medios de comunicación, uno que marcó diferencia en esa época en términos de, a pesar de su función como militar y de alguna manera representar al gobierno, fue el general Gastón Gambule Dulón, ¿verdad? Sí, sí, notable Gastón.
y seguramente que era influenciado favorablemente por su esposa camireña, una chica vaca. eh, Él realmente se prestó pocha enteramente a colaborar al pueblo de Camiri. Uno, a través de la comunicación de su radio, los telegramas que iban y venían, él era nuestro intermediario, porque no había otro modo, otra forma. Entonces, y era pues cada día de la vida de Camiri, el comando era el poder que había dentro de la ciudad, él podía mover muchas cosas, entonces se destacó realmente Gastón Gámbole por su colaboración y en ningún momento nos hizo apresar o meter preso o nos amenazó. Ya cuando él salió, ahí ya ocurrieron cosas más difíciles. Ahora, durante la gestión de usted, hay dos hechos que por lo menos a nuestra generación, probablemente las nuevas generaciones no lo conocen, pero a nuestra generación nos marcó y fueron de alguna manera la expresión de la valentía suya y de los dirigentes que le acompañaban. Usted en dos oportunidades fue a traerse las máquinas, se subió a una motoniveladora para volverla a traer a Camiri. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, no me acuerdo el año, pero resulta que como resultado de un paro que nosotros declaramos, dentro del petitorio estaba que nos proveen de maquinaria para habilitar la carretera a Santa Cruz, porque 15 días sin poder ir a Santa Cruz, no nos llegaban alimentos, Y hablando de entonces carretera, en realidad era raspar el camino nomás, no era construcción de era, carretera asfaltada, ¿verdad? era raspar y era habilitar las zanjas que se habían formado por las lluvias. Eran pues unos pozos de 10 metros de ancho, por decir, era algo bárbaro. A mí me tocó 2 o 3 veces quedarme, por ejemplo, ¿qué se llama esta zona antes? Naranjillo. Ah. Y llegamos ahí y se había una quebrada, se formó una quebrada de 20 metros, o sea, pasar eso que estaba lleno de lodo era imposible. Entonces era prácticamente a rehacer la plataforma que estaba cerca al Trillo, que era otro problema. Entonces era con maquinaria pesada. Entonces, consecuencia del paro, nos mandaron una motoniveladora, una pala, una, una volqueta, un tractor, eran cinco maquinarias. Esa maquinaria estuvo trabajando bien, habilitó el camino a Santa Cruz, aquí también se utilizó para mejorar caminos vecinales y como los trabajadores del servicio de camino eran camireños, un día de eso, me viene y me dice uno de ellos, oiga doctor, esta mañana se ha ido ya una moto y una pala se están yendo a Santa Cruz. Ah, no, pues ese momento nos movilizamos, oiga. Y cómo no, es ocasión para recordar a gente como don Simón Herrera, don Cuchi Herrera. Él tenía, el único que tenía un tráiler grande capaz de cargar un tractor. Don Simón, mire, ocurre esto, vamos, ya nomás a pillar a la moto. Eh, a ver, la primera vez la pillamos, me parece, en Tatarenda. Así que la cargamos la moto en el tráiler y la pala venía nomás y nosotros por detrás arriándola a la pala. Eso pasó en una ocasión. A los 3, 6 meses después se repitió la operación y esta vez volvimos a ir con el camión de don Simón y cerca del Río Grande ya trajimos igual una pala y una moto. Entonces, esas son las luchas en las que interveníamos y más bien que los militares no nos querían intervenir. Era todo civismo puro y al primer llamado la gente colaboraba, apoyaba. Ahora yo me pregunto por qué los paros no duraban mucho tiempo en esa época. Hicimos 1 o 2 paros, o 3, no me acuerdo, pero en 2 días, en 3 días se solucionaban. ¿Por qué? Porque Bolivia temblaba de pensar que íbamos a cortar el combustible para Bolivia. Entonces nos escuchaban rápidamente y se solucionaban los problemas.
El otro Claro que elemento que yo creo que era importante es lo que usted ha mencionado. Fíjese, usted rápidamente ha mencionado a personas que en otra dimensión, en otro momento, uno hubiera pensado, pero ¿cómo puede ser posible que el administrador de yacimientos se una con dirigentes petroleros y se una con dirigentes cívicos? ¿Cómo puede ser que un vecino empresario en ese, digamos, empresario en el contexto camireño, porque tampoco no eran grandes empresas, pero que tenía probablemente el taller más grande en ese momento, también se une, pone su tráiler, es decir, el elemento de unidad en el pueblo creo que era importante, ¿verdad? sí, sí, cuando decretábamos un paro, todo el mundo acataba, todo el mundo acataba. Bueno, los comerciantes siempre en la mañana tenían que proveer los alimentos, pero todo el mundo acataba, las mujeres especialmente muy valientes. Y el caso del señor José Simoni, él era un empleado del gobierno en yacimientos y sin embargo era el hombre eh, más camireñista y decía, no, tenemos que hacer algo. Entonces, gracias a él nosotros recaudábamos unos pesitos, que él era secretario de Hacienda y cuando Milton necesitaba viajar a La Paz, de ahí sacábamos los pesitos para poder viajar. Y don Simón Herrera, un empresario. Entonces, pero pese al temor al gobierno militar, el pueblo cuando llegaba el momento paraba y bueno, presionábamos y de ahí las grandes conquistas que hemos hecho en esa época. Hemos hablado de necesidades como agua, como luz, como vinculación vial hacia la capital del departamento, pero otra lucha importante que se sostuvo en su época, doctor, era el funcionamiento del Instituto Politécnico Camiri. Esa fue otra lucha tremenda, ¿verdad? Que muchas veces las nuevas generaciones no las conocen, cómo se gestó esa iniciativa de formación. Sí, evidentemente, como ustedes recordarán, Banzer Suárez clausuró las universidades durante un año y entre esas clausuradas estaba nuestro IPUC. Entonces, cuando nosotros ingresamos en el 73, nuestra primera misión fue hacer que se reabra el IPUC. Y hemos peleado, Milton era el que viajaba a La Paz a hacer tratos al final logramos que YPFB se haga cargo por 5 años de la parte económica, porque ya nosotros habíamos conseguido la tuición académica de la Universidad Moreno, eso conseguimos en el 74 más o menos. Entonces, Milton viajaba para entrevistarse con gente de Yacimiento. Al final logramos, Yacimiento firmó un convenio, se comprometió por 5 años a dar el aporte económico anual, un presupuesto. Entonces, pero pasó el tiempo y me parece que a los 4 años Yacimiento dijo, hasta acá nomás, no podemos. Pum, otra vez amenaza de paro y paro. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a veces delegaciones completas o a veces Milton nomás, ya van de alguien a recoger el cheque del Ministerio de Hacienda. Como los militares son militares, no sabían de administración pública ni nada de eso, no tenían un presupuesto estable que dure para un año. Entonces, todos los años, durante 4 años, nosotros amenazábamos con paro o hacíamos paro de 24 horas para que el gobierno nos extienda un cheque para que siga viviendo el IPUC. Eso hemos hecho, yo creo que unos 3 o 4 años, a fin de que no muera nuestro instituto. Imagínense, el instituto era pues una cosa pequeñita, ¿no? ¿Quién iba a pensar? O tal vez pensábamos, pero ahora es un monstruo, es la vida misma del pueblo de Camiri. Y creo que como los sucrenses, nosotros vivimos de lo que genera el movimiento económico que genera nuestra facultad ahora. Ahora, hay otro elemento que también es interesante en esa época, doctor, y en las luchas cívicas.
porque si bien habían cosas que había que pedirle al gobierno, y en ese caso era solo al gobierno nacional, porque los alcaldes eran designados por el presidente, los prefectos eran designados por el presidente de la República, entonces el único gobierno al que uno tenía que acudir era el nacional, y ser escuchado por el gobierno nacional obviamente era mucho más difícil que en estos días porque por eso mismo, porque el gobierno nacional tenía que atender todo en todo el país. Pero algo que a mí me llama la atención de esa generación suya de luchadores cívicos y de gente comprometida con el pueblo es que no todos se lo pedían al gobierno. Generaron respuestas propias, ¿verdad? A través de las cooperativas de servicios públicos, a través de iniciativas, por ejemplo, el enlocetado, que eso no se lo pidieron al gobierno, eso lo gestaron los camireños con su propia contribución. Creo que ese detalle también es importante. Claro, y el pedido no era solo también al gobierno, sino que era al Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. La batalla era contra ellos también, porque ellos eran los que ya manejaban las regadías en esa época. Y la principal lucha era contra ellos. Por ejemplo, el tema del agua. Ellos constantemente venían, ¿no? Y talaban bombitas, otra bomba, que otra bomba. Y como se bombeaba directamente del río, las bombas no aguantaban un mes, que se destrozaban con la arena que bombeaba. Entonces nosotros pedíamos soluciones más generales, más definitivas. Y yo me acuerdo que yo no quise participar en la formación. Una forma habilidosa de la gente de Santa Cruz fue decir, bueno, le vamos a crear su cooperativa de agua. Ah, qué bonita forma de sacarse pues el peso de encima, ¿no? Sacarse el lazo de encima. Y yo decía, no, nosotros no estábamos de acuerdo, pero la población dijo, ya está bien, lo hagamos. Y al final se sacaron el poncho, pues, y nos crearon una cooperativa que la devolvimos a los 2 meses nosotros. ¿Por qué? Porque una cooperativa sin plata, sin equipo, sin bomba, sin nada, no. Así que ellos tuvieron nuevamente que agarrarla 6 meses o casi un año, y ya cuando tuvieron bombas y todo lo necesario, recién la volvimos a agarrar. Y, y me acuerdo que a la cabeza de esa cooperativa estaba el doctor Víctor Hugo Claure, que también era parte del directorio del Comité Cívico. Entonces buscábamos soluciones, buscábamos todo lo que sea favorable. Conseguimos, me acuerdo, en esa época, conseguíamos en cada paro y en cada gestión, y era Milton el que viajaba a las gestiones, conseguíamos cada año plata para construir el Hospital Camille. El Hospital Camille lo construyó don Carlos Dager prácticamente a puro pulmón. Él vivía ahí en el hospital, se fiaba todo, fierro, que cemento, que arena. Y don Zenón Tamares trabajaba con su gente y hacían, entre ellos se prestaban plata. Bueno, don Carlos Dager fue un hombre muy sumamente dinámico, trabajador y querendón de Camille. Y yo cuando llegó el momento, hace, no sé, hace 8 o 10 años, yo quería que lleve su nombre el hospital, porque yo lo vi. Él cada tiempo iba a mi oficina y decía, venga, vamos, ¿a dónde? ¿Acaso no sabe? Me llevaba en su camioneta y me hacía caminar por las zanjas de la construcción por ahí. Miércoles me quería caer, pero él era así. Ahora, bueno, ustedes van a hacer creo que un paro, ya, anote, necesitamos 2 millones o 1 millón. Cada año era incluido entre los petitorios plata para que continúe el Hospital Camiri. Entonces, en el tiempo que nosotros tuvimos, por lo menos 5 años le hemos conseguido plata para que ese hospital no pare y siga construyéndose. Entonces yo quería que ese hospital lleve el nombre de don Carlos Dahl, pero los políticos que manejaban el Consejo Municipal dijeron, no, que eso tiene que ser el nombre de un médico, y pusieron el nombre de Carlos Dahl a la avenida que va al Puente Viejo, ¿no? O al Puente Nuevo, sí, en la avenida Humberto Suárez Roca. Entonces, entre las grandes cosas, yo considero que lo más grande que hemos hecho ha sido salvar la vida del IPUC. Hace 2 años o 3 años, el IPUC ha cumplido 50 años,
pese a que les pasamos toda la historia cívica de apoyo, no, ni siquiera nos invitaron, nunca dijeron gracias. Pero queda la satisfacción íntima, Napoleón, de saber que hemos puesto nuestro granito de arena. Yo le decía eso a Milton, oye, miércoles, ¿cómo es la cuestión política, la vanidad, la mezquindad, no sé qué se llama? Pero yo paso 4 veces al día por la facultad y me siento orgulloso de haber contribuido a que ese IPUC ahora sea toda una facultad y sea el modo de vida de Camilo. Ahora, un detalle importante también es que ustedes construyeron procesos, porque a veces la gente piensa en el resultado de los 80, pero eso no comenzó en los... De hecho, lo de los 80, hablamos de los 80, pero en realidad es el año 80 y la gesta cívica, el movimiento cívico más recordado es de marzo de 1980, es decir, 3 meses del año 1980, pero el proceso se construye desde la década del 70, ¿verdad? Entonces, esto a mí me habla de una enorme visión que ustedes tenían. Ustedes miraban hacia el futuro. Y si uno hace el análisis de la historia de Camiri, uno va a encontrar que en los momentos en los que Camiri avanzó fue cuando sus líderes, sus dirigentes, tenían una visión de futuro. De hecho, recordamos el 12 de julio por un decreto de expropiación que es resultado de la visión de un militar que dice, bueno, esto no se va a poder controlar de otra manera, estos asentamientos desordenados, a menos que expropiemos. Hay ahí una visión. Los primeros pobladores tienen visión de formar institucionalidad y resolver sus problemas. La generación de usted tiene una visión tremenda para construir un proceso hacia adelante. ¿Cuál es la visión para el futuro? No la que tienen las instituciones, pero la de Jaime Rodas Plata. Es decir, ¿cómo soñaría Jaime Rodas Plata a Camiri, por ejemplo, dentro de 15 años cuando va a cumplir su primer centenario? ¿Cuál quisiera que sea ese Camiri del centenario? Nosotros en la época que luchábamos, pregonamos un pensamiento, decíamos queremos sembrar las regalías, queríamos que las regalías no sirvan solo para pavimentar caminos, sino queríamos que se desarrolle la agroindustria, por ejemplo, plantas de tratamiento del maíz y de otros productos de la provincia. A eso apuntábamos y eso se logró cuando el 80 se consiguió el 11%. Lastimosamente, manejamos nuestra propia oficina regional, nuestra propia plata. Bueno, manejaron otra gente que al final no recuerdo cuál hubiera sido la obra grande o magnífica resultado del manejo de esos recursos. Pero soñábamos con un camino, con pequeñas industrias o con industrias del turismo, sobre todo el desarrollo del agro, pero también pensábamos en una planta de, de la industria petrolera. Pero bueno, al final de cuentas, la gran obra que conseguimos en estos 6 años de trabajo fue conseguir la carretera Santa Cruz, Camila y Yacuiba, que yo creo que eso, caramba, llena toda expectativa porque logramos que Banzer Suárez dicte un decreto ley donde decía se dispone la elaboración del proyecto de la carretera Santa Cruz, Camila y Yacuiba, y eso fue una lucha realmente grande de los camireños. ¿Cómo nos unimos en ese tema? Porque lastimosamente Charagua quería que la carretera pase por allá. Y en ese tema, Gámbula Dulón, caramba, se destacó porque hicimos un estudio socioeconómico militar. A ver, en el tema económico hicimos censo poblacional, censo agropecuario, el censo económico del movimiento de bancos, y en lo militar, Gámbules Dulón hizo un estudio donde mostraba que en caso de guerra, beligerancia de cualquier tipo, era conveniente esta ruta. Entonces hicimos un compendio de un libro de unas 400 hojas aproximadamente,
como fundamentación para que la carretera pase por Camini, y eso enviamos al Ministerio de Transporte, al gobierno militar, no me acuerdo quién estaba en esa época, pero al final esa nuestra lucha dio como fruto que la empresa encargada, la empresa ESI, diga, el tramo va a ser por Camini. Caramba, festejamos un día feriado en Camini, creo que alguien nos regaló 4 vacas, hicimos churrasco, pero creo que esa ha sido una de las conquistas más importantes para Camiri porque permanece esa carretera. Ahora yo digo, han sido todos los dirigentes posteriores a nosotros los que han peleado para la construcción física de la carretera. Una cosa era el diseño que costó $2 millones, eran volúmenes gigantescos del diseño, pero ya la construcción, todos los dirigentes posteriores pelearon pucha, palmo a palmo para que se haga tramo por tramo. El primer tramo fue Yacuiba, Boyuve, Camiri. Gracias al petróleo que le vendíamos a la Argentina, en vez de darnos en efectivo, nos pagaron con la carretera. Luego el tramo Santa Cruz a Bapó, nosotros pusimos nuestras regalías para que se haga ese tramo, o no, no sé si es Abapó Camini, que pusimos nosotros nuestras regalías, pero una lucha muy, muy larga de los camireños. Por eso es verdad lo que decimos, lo que tenemos los camireños nos ha costado a nosotros luchas, trabajo, sacrificios de los dirigentes. Eso es lo real, querido Napo. Ahora, justo en lo que acaba de mencionar, se ve esa visión, porque la visión logra construir procesos. Creo que uno de los elementos que uno tiene que entender es que las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana. Hay que sembrar, hay que trabajar, y a veces quienes comienzan preparando el terreno y sembrando no son los que cosechan, ¿verdad? El que cosecha es Claro, otro. Eso requiere una visión de futuro, es decir, ok, nosotros vamos a sembrar, otros probablemente cosechen, no seremos nosotros los de los lauros, pero lo importante es que la obra se haga. Y por eso es que yo en estas entrevistas que he estado haciendo, he estado tratando de preguntarle a mis invitados cómo soñamos el Camiri del centenario para comenzar a construir un proceso más allá de los detalles. Creo yo que cuando miramos hacia el futuro, todos miramos en la misma dirección. En cambio, si no hay una visión de futuro, comenzamos a mirar entre nosotros y comenzamos a vernos nuestros defectos y es ahí donde nos dividimos, ¿verdad? Por eso la importancia de tener una visión de futuro. escuchaba estos días un poquito de una conferencia, exposiciones que han hecho un grupo de camireños ingenieros petroleros. Me parece que ellos están planificando alguna postura con referencia al futuro de Camil, pero ellos creo que lo hacen solo referido a la explotación petrolífera o gasífera de nuestra zona. Yo me imagino que eso es más bien aseguro que eso es muy bueno, pero eso es pasajero, ¿no? El futuro deberíamos trazarlo en otro ámbito, pensando de repente en pequeñas industrias, no sé, empresas de servicio eh, para los pueblos adyacentes, que ya somos un pueblo de servicio, porque por ejemplo el Hospital Camí no es solo para los camineños, viene gente en Monteagudo, Huacareta, Tacuego, bueno, entonces, pero nosotros siempre decíamos, con Enrique Parada hablábamos todos los días, creo como éramos vecinos del bufete, ahí él tenía al lado, teníamos el bufete y decíamos, bueno, hay que planificar algo que sirva para la futura generación. Y siempre hablábamos de la necesidad de contar con asesores. Nosotros somos abogados, pero entonces hablábamos con economistas, hablábamos con ingenieros agrónomos, petroleros, con médicos. Bueno, esa es la actuación racional, digamos, de una persona donde tiene que buscar los asesoramientos de profesionales en las ramas diferentes del quehacer humano, ¿no? Ese es otro elemento destacable de su generación de dirigentes cívicos, ¿no? La conformación de comités de asesores, el invitar a los nuevos profesionales. Ayer alguien me decía, ¿te has puesto a pensar
que en este momento Camiri tiene la mayor cantidad de gente profesional de toda su historia. Y es cierto, entonces hoy día creo que es el momento en que todos debemos dejar otras posturas y pensar en el futuro de Camiri. Doctor, yo quiero agradecerle mucho por su tiempo que me concede en esta entrevista, pero también en usted quiero agradecer a toda esa generación de dirigentes cívicos que supieron mirar hacia adelante, que supieron construir un proceso, ¿verdad?, para lograr muchas de las cosas que hoy día estamos disfrutando. Y le agradezco mucho por esa lucha, por esa valentía, por ese empuje, doctor. Y si me permites, Napoleón, yo quisiera destacar algo que yo siempre lo he dicho en todas partes, la valiosa aportación de Milton con sus dos libros, Y Cipote y Simplemente Cordillera, obras que para mí son magníficas. Yo recién me entero de la historia de Lagunilla, que tenían un pequeño ambiente similar al de los Reyes, con alfombras rojas y cosas así. La historia de Charagua, la historia de Cuevo, Muchirí, un montón. O sea, valiosísima la labor cultural en ese sentido, como yo no me canso de agradecerle a don Arnulfo Peña, que nos ha dejado un tesoro grande que se llama Historia Escrita, con su libro Historia de Camille. Lo mismo en la historia Isipoti contada por Milton Ardaya, fabulosa. Adame, se acabó. No, estamos todavía, doctor, estamos. Ah, ya, lo que pasa es que hay una llamada que está queriendo entrar. Ah, ya, Entonces seguimos nomás, ya. seguimos. Eso era, eso quería destacar yo y fue por eso que yo pedí y creo que logré la condecoración de Milton en la ciudad de Santa Cruz, porque aquí ya te conté que acá quisieron condecorarlo junto con 40 personas que no tenían ningún mérito. Entonces, a mí no me gustó eso, que lo pongan junto con el alcalde, que lo condecoraban por ser alcalde, al comandante por ser comandante. No, pues, una ofensa. Yo me salí en medio acto y le dije, no, señores, ustedes van a condecorarlo a Santa Cruz. Y bueno, como se cobraba viático por la ida, se fueron, pues, ¿no? En todo caso, a vos el agradecimiento, querido Napo, por esta oportunidad de contar una parte de la historia que la gente no conoce probablemente. Y dicen el 80, ¿por qué se destaca el 80? Porque fue un paro de 10 o 12 días, probablemente porque nos organizamos bien. Sí, fue muy planificado, hacíamos reuniones con Y 20 ahí otra profesionales vez Milton, perdón que lo interrumpa, pero ahí otra vez Milton, también un actor que importante porque destacó. fue el presidente del comité de huelga. Claro, y con él y 20 ingenieros, administradores, nos reuníamos constantemente en la casa de Enrique Parada a planificar cómo íbamos a hacer. Y ahí Milton era el que, pocha, más tenía mayor participación, mayor vivencia, y al final él fue el presidente del comité de huelga, la pega más pesada de toda la huelga, sin dormir, con miedo a que nos lleven presos. A cada dirigente nos cuidaban grupos de muchachos en nuestras casas, porque había el miedo que los militares vengan y nos hagan desaparecer. Así que Milton, una vez más ahí, se destacó, querido Napo. Gracias, doctor. Y usted me da pie para terminar justamente hablando de Milton. Milton Ardaya Domínguez, un luchador camireño, un luchador que peleó por la democracia, peleó por conquistas para el magisterio, peleó por conquistas como el Instituto Politécnico Camiri, como se llamaba en su momento, aportó en la lucha cívica de una manera significativa, pero también nos ha dado un legado a través de sus libros. Un hombre que realmente hizo un trabajo intenso y en lo personal, en mi primo hermano, y más que primos, somos hermanos porque aunque la relación con toda la familia es muy, muy linda, pero geográficamente con los que estábamos más cerca era con los Ardaya Domínguez, los hijos de tío Orlando, ¿verdad? Así que para nosotros siempre la cercanía con nuestros primos Ardaya Domínguez nos hizo tener una relación muy especial. Y hace un mes Milton nos dejó
yo hubiera querido escribir algo para decir a Milton, pero hasta el día de hoy me he sentido bloqueado. Y por eso, perdónenme lo personal y lo afectivo, pero quería con un amigo suyo, con un compañero de lucha, rendir un homenaje a Milton y a toda una generación de grandes luchadores que tuvieron una visión de futuro, ¿verdad? Un saludo para Gladys, la esposa de Milton, para cada uno de sus hijos y sus nietos, por cierto, para mis demás primos, hermanos de Milton, para Aníbal, para Lilian, ¿verdad? Y una vez más, doctor, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por todo lo que hicieron ustedes y bueno, espero que esta conversación inspire a las nuevas generaciones para tener una visión de futuro y seguir luchando por Camiri. Listo, querido Napo. Yo soy el agradecido porque me has permitido contar algo que de repente mucha gente, especialmente los jóvenes, desconocen. Creen que el único movimiento cívico que tuvo Camilo fue el 80. No, empezó de repente el 30, el 31, el 35. En el libro de Milton y en el libro de Don Arnulfo se cuenta gente. Bueno, hay tanto, la historia de Camilo empieza muy desde abajo, entonces toda esa gente aportó significativamente. Un abrazo, querido Napoleón, para vos y tu familia. Que estés bien, que Dios te cuide del famoso COVID-19 que da miedo, que se ha llevado a mi amigo Hernández Tartar y mira vos, concha, grande pena por el COVID. Un abrazo, Napo. Gracias, querido doctor. Yo quiero cerrar aquí este ciclo de entrevistas en homenaje a Camiri. Sin lugar a dudas, hay muchos amigos más, muchos camireños destacados a los que podríamos entrevistar para hablar de sus logros personales. Pero la intención de este ciclo de 10 entrevistas era sobre todo despertar conciencia de la necesidad de mirar hacia adelante, de dejar de regodearnos de la historia pasada, que fue buena, que nos da una gran herencia, pero entender que este es el momento de volver a mirar hacia el futuro si es que queremos avanzar. Seguramente en algún otro momento seguiremos conversando con más camireños, pero este ciclo lo cerramos aquí y esperamos volver a encontrarnos de repente en este mismo rincón en un tiempo que esperamos no sea muy largo. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por sus comentarios y hasta una próxima oportunidad.